Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo implementar WordPress con Docker. Así que, ¡comenzamos! Bien, lo primero de todo, como siempre os digo, tenéis todo el contenido relacionado con la práctica de hoy en mi blog, os dejo el enlace en la descripción, y en este caso, ¿qué vamos a realizar? Bien, pues vamos a realizar la instalación de WordPress con Docker, ¿de acuerdo? Para ello, pues siempre sabéis que yo dejo aquí todo el contenido, tanto teórico como práctico. ¿Qué requisitos tengo que tener para poder llevar a cabo esta práctica? Bien, pues como ya sabéis, siempre os dejo arriba a la derecha el enlace a la lista de reproducción, y en este caso os va a llevar a la lista de reproducción de todas las prácticas que hemos llevado a cabo con Docker. En este caso, para poder llevar a cabo esta práctica, necesitamos simplemente una máquina con Ubuntu Server. En este caso nosotros vamos a emplear Ubuntu Server 24.04 y tenemos que tener la instalación tanto de Docker como Docker Compose. Si vais a la lista de reproducción, veréis que son los dos primeros vídeos. Ese es el único requisito que nosotros tenemos que tener. Para ello, lógicamente, ya sabéis aquí que os voy a dar, mientras hacemos la instalación, os voy a ir dando unos pequeños tips, unos pequeños consejos, y sobre todo también para que vayáis viendo en cómo es el funcionamiento de los contenedores internos. Lógicamente necesitamos tener instalado tanto Docker como Docker Compose, y para que esto se pueda llevar a cabo, pues lógicamente os voy a ir explicando ¿qué es WordPress? ¿Vale? Lógicamente sabemos que es un sistema de gestión de contenidos. Vamos a necesitar también entender el concepto de MySQL, en este caso, ¿qué es MySQL? Que es un sistema gestor de bases de datos relacional, y la importancia que tiene MySQL en WordPress, ya que vamos a hacer la instalación de dos contenedores, uno con WordPress y otro de MySQL, que van a estar conectados para poder, en este caso, WordPress depende de MySQL para gestionar y almacenar la información del sitio web, ¿de acuerdo? Como pueden ser publicaciones, páginas, configuraciones, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Bien, pues yo ya tengo aquí una máquina, en este caso una máquina de Ubuntu Server 24.04, como os he comentado, la cual tengo un adaptador únicamente en adaptador puente, ya que esto es una máquina de pruebas, la cual yo quiero que con el adaptador puente la máquina de Ubuntu Server tenga acceso a internet y que además tenga conectividad con mi equipo anfitrión, ¿de acuerdo? Así que nada, básicamente ya tenemos aquí la máquina operativa. Voy a activarla por aquí, ¿vale? Y lo que voy a necesitar, lógicamente, pues como me quiero conectar por SSH desde el equipo anfitrión, necesito saber la dirección IP 192.168.1.215. Yo tengo aquí PowerShell, así que SSH, tengo las mayúsculas, SSH, usuario clockworker @192.168.1.215. 1.215, ¿vale? Intento conectarme a la máquina 192.168.1.215. Vamos a dejarle un segundito que se conecte y probamos de nuevo. Perfecto, le decimos que sí, ponemos la contraseña, cuidado que me he equivocado. Perfecto, y ya estamos aquí, ¿vale? Voy a hacer un clear para tenerlo ahí arriba en la pantalla, y como ya sabéis, en este tipo de prácticas yo tengo aquí mi chuletita con los comandos que nosotros vamos a crear, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bien, pues lo primero que vamos a hacer es vamos a crear un directorio para WordPress, ¿de acuerdo? Para ello simplemente un mkdir wp docker, ¿vale? Esto lo que va a hacer es crear una carpeta, la cual nos vamos a ubicar dentro de ella, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, pues esto vais a ver que es muy sencillo. Como ya sabéis, tenemos que crear el archivo Docker Compose para crear el stack de contenedores, y lo que voy a hacer es, voy a copiar este contenido de aquí y os voy a ir explicando su funcionamiento, ¿de acuerdo? Es lo que a mí me interesa, que esto esté aquí, y yo os voy a ir explicando. En este caso, lo que vamos a hacer es crear dos servicios, ¿vale? En este caso estamos indicando los servicios para crear dos contenedores, ya que Docker Compose lo que nos permite poder ejecutar multicontenedor y que ambos contenedores estén conectados entre sí. En este caso vamos a crear un servicio que se va a llamar DB, ¿vale? Va a ser el contenedor que en este caso ejecutará MySQL como sistema de gestión de bases de datos, y por otro lado este de aquí, que se va a llamar WordPress. Bien, vale, una vez tenemos esto claro, pasamos a lo siguiente, image. Tenemos que tener en cuenta lo que le estamos indicando aquí, es que queremos que descargue como imagen de Docker Hub, queremos que descargue la imagen de MySQL, ¿de acuerdo? La versión número 8, ¿vale? Esto lo que está especificando es la imagen que queremos que Docker vaya a usar, ¿vale? Perfecto.
Luego, lo que le estamos indicando, lógicamente aquí, con el volumes db data, le estamos indicando que nos va a permitir montar un volumen persistente, ¿vale? En este caso, db data, que almacena los datos de la base de datos en el directorio var lib MySQL, ¿vale? Dentro del propio contenedor. Esto lo que nos va a hacer es garantizar que los datos, pues que persistan, aunque incluso si el contenedor se reinicia o se elimina, ¿de acuerdo? A continuación, tenemos aquí Restart Always. El Restart Always lo que le estamos indicando, estamos configurando la política, ¿vale? Para que en el caso de que el contenedor se reinicie, el Always lo que va a hacer es asegurar que el contenedor se reinicie automáticamente, aunque se detenga por cualquier motivo. Entonces, en el caso de que nosotros apaguemos y encendemos la máquina, en el momento en el que la encendamos, automáticamente el contenedor se va a levantar, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué vamos a pasar ahora? Vamos a pasar al environment, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es configurar las distintas variables de entorno que se van a pasar al contenedor, ¿vale? En este caso le estamos indicando el MySQL root password, ¿vale? Esto lo podéis modificar, de hecho os recomiendo que lo modifiquéis, yo simplemente estoy aquí en un entorno de pruebas y lo que le estamos indicando es que la contraseña del usuario root, ¿vale? La contraseña del usuario root de MySQL va a ser password. Que vaya a crear la base de datos se va a llamar WordPress, ¿vale? Va a crear una base de datos por defecto que se va a llamar WordPress, ¿vale? En este caso se va a crear automáticamente para que en el momento en el que yo habilite aquí el contenedor de WordPress, se conecte a esta base de datos, ¿vale? Pero continuamos. MySQL User, ¿vale? Queremos que cree un usuario adicional de la base de datos que se va a llamar wp/user y que su contraseña también va a ser password, ¿vale? Esto es lo que está haciendo aquí, estamos configurando la base de datos, ¿vale? Aquí está ya configurada la base de datos. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene el contenedor de WordPress, ¿vale? El servicio WordPress. Esto lo que nos está indicando, ¿vale? Aquí en el depends on db, si os fijáis, le está indicando que este servicio depende del servicio db, ¿vale? Docker Compose está asegurando que el contenedor db se inicie antes que el contenedor WordPress. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que para que WordPress funcione, el contenedor debe de estar operativo. Porque si queremos acceder, loguearnos con el usuario, esos usuarios van a estar también en la base de datos. Entonces necesitamos que este contenedor esté activo antes que el propio WordPress, ¿vale? Perfecto. Como image, lo que estamos especificando es la imagen que queremos que utilice de WordPress. En este caso, la última versión, ¿vale? Estamos indicando aquí con el latest que coja la última versión disponible de Docker Hub, ¿ok? De Docker Hub, perdón. Perfecto. Entonces, a continuación, lo que le estamos indicando es el volume. Aquí le estamos indicando que monte un volumen llamado WordPress Data para almacenar los archivos de WordPress en el directorio var www.html dentro del propio contenedor, ¿vale? Y esto lo que va a permitir es que los cambios de los archivos persistan aunque el contenedor sea reiniciado o eliminado, ¿vale? Esto es lo que va a almacenar aquí, es que cuando yo quiera acceder a través del puerto 80 al servicio de WordPress, automáticamente me muestra el contenido, ¿vale? Y aquí es donde vamos ahora a los puertos, ¿vale? Es importante que entendamos la diferencia entre el 8000 y el 80, ¿vale? Para ello, yo tengo aquí hecho una pequeña imagen, esto de aquí. Voy a hacer esto aquí un poquito más pequeñito para que lo tengáis aquí, ¿vale? Si nos fijamos, esto es lo que se va a crear en el momento en el que yo levante el Docker Compose, ¿vale? En el momento en el que yo haga el Docker Compose App, automáticamente se va a crear esto. Dos contenedores, uno con WordPress y otro con MySQL, ¿vale? Esto es importante. La diferencia entre el 8000 y el 80, ¿vale? El 80, el que está en la parte derecha, es el puerto que va a exponer el contenedor. En este caso, el contenedor de WordPress va a exponer el puerto 80, que es este de aquí. Y la máquina de Ubuntu Server, el host, lo que va a decir, lo que estamos indicando es que el puerto 8000 de la máquina tiene que dirigir al puerto 80 del contenedor, ¿de acuerdo? O sea, lo que vamos a hacer es exponer el puerto 80 del contenedor, que es donde corre el servidor web de WordPress, al puerto 8000 de la máquina anfitriona, ¿vale? Esto significa que cuando queramos acceder a WordPress, simplemente en el navegador, poniendo la dirección IP, en este caso porque estamos con adaptador puente, tendremos que acceder al puerto 8000 y lo que va a hacer es automáticamente redirigirnos al puerto 80, que es el que está expuesto. O sea, el puerto que se expone es el del contenedor, el puerto 80. ¿Y por qué estoy recalcando el expone? Porque si nos fijamos aquí en DB, en MySQL, no tenemos ningún puerto. Pero, ¿qué ocurre? Que yo necesito que el contenedor de WordPress conecte con el contenedor de MySQL. ¿Quiere decir que no tiene un puerto? Sí, tiene el 3306 para yo conectar entre este contenedor y este, pero no está expuesto, no lo estamos exponiendo. El único que estamos exponiendo es el puerto 80.
Puerto 3306 no. Y ahora veréis por qué. Cuando yo también habilito el Restart Always, ¿vale? Para que siempre se inicie, configuro el environment de WordPress y le estoy indicando, vale, para conectarte a la base de datos de WordPress tienes que conectarte al servicio, al contenedor DB, al puerto 3306. Si nos fijamos, el contenedor de WordPress sí que puede conectarse al contenedor de MySQL, básicamente porque están en el mismo servicio, hemos levantado el mismo stack, entonces están en la misma red y es capaz de conectarse. Pero si quisiéramos conectarnos al contenedor MySQL desde la red externa, no podemos conectarnos porque ese puerto no está expuesto con el host, igual que el puerto 80, este sí que está expuesto. ¿Con qué usuario se va a conectar WordPress a la base de datos? WP User. ¿Con qué contraseña? Password. Si os fijáis, es los usuarios que hemos creado antes. La base de datos que se llama WordPress, base de datos que se llama WordPress, ¿de acuerdo? Esa es la configuración que nosotros estamos realizando para que el contenedor de WordPress sea capaz continuamente de conectarse a el contenedor de MySQL. Y por último, los volumes, lo que le estamos indicando, estamos definiendo los volúmenes persistentes para los distintos servicios. Uno para DB Data, que almacena los datos de la base de MySQL, y otro para WordPress Data, que almacena los archivos de WordPress. ¿De acuerdo? Entonces, una vez ya tenemos esto claro, que es lo único que tiene de interesante, control X, guardamos el archivo y ahora ejecutamos aquí el docker compose app-d. Lo primero que va a realizar es iniciar el WordPress pooling, va a descargar las imágenes tanto de WordPress como de MySQL, ya que está conectando al repositorio de Docker Hub. Primero está descargando el de DB, que es el que estaba en el primer servicio, ¿vale? Entonces, en el momento en el que esto se haya descargado, yo lo único que voy a necesitar es saber la dirección IP de mi máquina, ya que estoy con el equipo en el adaptador en modo puente, ¿vale? Adaptador puente. Entonces yo, como estoy conectado también por SSH, mi máquina es capaz de conectarse, ¿vale? Voy a hacer aquí un clear primero para que lo veáis arriba de la pantalla. Hago un IP add. Se han creado distintos adaptadores de red, ahora veremos también, ¿vale? O sea, ahora mismo ya lo tenemos todo funcionando correctamente. Voy a simplemente, para que veáis que el servicio de WordPress está funcionando correctamente, ¿vale? Si yo vengo aquí, simplemente pongo la dirección IP y recordad, puerto 8000, ¿vale? El puerto externo es el puerto 8000. Yo accedo al puerto 8000, veremos que automáticamente ya inicia para que yo pueda seleccionar, pues en este caso Esperanto, Esperanto no, español, continuar, ¿vale? Y aquí ya podríamos crear la cuenta, podríamos empezaría con la instalación y ya tendríamos el sistema totalmente funcional, ¿vale? En mi caso, yo os estoy mostrando cómo instalar WordPress, no el funcionamiento de WordPress. Aquí simplemente pondríamos el título del sitio, Cloud Computer, un nombre de usuario. Importante, esta contraseña tenéis que guardarla porque va a ser la contraseña del WP Admin cuando queráis acceder a la administración de WordPress con el nombre de usuario que aquí pongáis, ¿vale? Pero, y ahora ya tenéis esto totalmente operativo. Y ahora si queréis continuar para que voy a mostraros un poco cómo gestionar los contenedores. ¿Qué pasa si yo pierdo, por ejemplo, la información y quiero borrar unos contenedores? ¿Qué hago yo ahora? Yo ahora ya tengo un servicio con 2 contenedores. Pues ahora viene también esta parte en la cual yo os voy a mostrar un poco cómo es el proceso para eliminar los contenedores por completo. Si vosotros, lógicamente, queréis dejar WordPress funcionando, pues esto no lo tenéis que hacer. Pero yo os voy a dar unos pequeños tips, unos pequeños consejos, en este caso para poder listar los contenedores que yo tengo ejecutándose, simplemente docker ps. Si quiero tanto los activos como inactivos, docker psa. En este caso, como solo tengo estos 2 contenedores activos, pues únicamente necesito estos 2 contenedores, ¿vale? Si yo quisiera eliminar los 2 contenedores, tanto el de WordPress como de hecho, mira, voy a hacerlo aquí grande para que se vea bien. Tengo 2 contenedores, el de WordPress y el de MySQL. Si yo quisiera eliminar los contenedores, lo primero que tengo que hacer es parar el contenedor, ¿vale? Yo siempre lo voy a dejar aquí simplemente con docker stop, docker rm, ¿vale? Docker stop. Necesito parar este contenedor de aquí y lo podría parar, ¿vale? Podría parar automáticamente. He seleccionado el de WordPress y ahora simplemente docker stop el de MySQL, ¿vale? Entonces, si yo ahora, espérate que no lo he copiado, ahora perfecto. Si yo paro este contenedor y ahora hago de nuevo docker ps, no hay nada, pero si hago docker psa para ver los inactivos, tengo estos de aquí. Si os fijáis, ya tengo estos de aquí que ha parado hace 17 segundos y este hace 4 segundos, ¿vale?
no están activos, docker ps, docker psa, porque ya no están inactivos. ¿Cómo los puedo eliminar? Bueno, pues os lo estoy poniendo aquí. Lo primero, docker rm y el contenedor. Docker rm, container id, pego el contenedor y elimino. Y hago exactamente lo mismo con este de aquí, ¿vale? Esto en el caso, ya sabéis que os lo estoy mostrando simplemente para que podáis eliminar los contenedores, ¿vale? Perfecto. ¿Qué ocurre? Que ahora yo ya no tengo ningún contenedor activo, pero sí que tengo los volúmenes, ¿vale? Y hay que diferenciar entre qué es una imagen, qué es un contenedor y qué es un volumen. Tenemos que entender que la imagen, ¿vale? Es la imagen que nosotros descargamos, ¿vale? De Docker Hub. Esa imagen es inmutable. Descargamos la imagen de WordPress y luego la utilizamos. ¿Cómo la utilizamos? En el momento en el que levantamos el contenedor se crea un volumen. Y ese volumen sí que es, digamos, el uso que nosotros estamos haciendo de WordPress o de MySQL, que es esto de aquí. Son los volúmenes. Si yo quiero eliminar un volumen, simplemente docker volume, ¿vale? Copio esto de aquí, docker volume rm y lo mismo. El nombre, elimino y hago exactamente lo mismo rm con el otro, ¿vale? Esto, en este caso estoy eliminando ya los volúmenes para que si yo tuviera que volver a empezar un WordPress desde el principio, en estos volúmenes, ¿vale? Son donde está almacenada toda la información, ¿vale? Si yo quisiera eliminar todos los volúmenes que no estoy utilizando, podría utilizar el volume prune. Simplemente le diría que sí, pero como no hay ninguno, pues ya los he borrado. También hay que tener en cuenta que las imágenes que hemos utilizado las hemos descargado y esto ocupa 700 megas la de WordPress, 594 la de MySQL. En el momento en el que ya tenemos los volúmenes, pues las imágenes ya no las necesitamos, ¿vale? Podemos hacer aquí un clear. ¿Cómo podemos eliminarla? Pues simplemente docker rmi, ¿vale? Voy a alistarlos de nuevo, docker images y simplemente docker rmi, ¿vale? Remove images, el repositorio, no sé si con WordPress funciona también y en este caso también podemos seleccionar el image ID. Seleccionamos, eliminamos, voy a hacer aquí un clear y ahora si vemos las imágenes no tenemos absolutamente nada, ¿de acuerdo? ¿Qué podríamos hacer también? Bueno, si hacemos un IP add nos damos cuenta que se pueden crear distintos networks. Yo hago un Docker Network LS y vemos que se ha creado el bridge, host y este de aquí, el node, son los que se crean por defecto con Docker, pero este de aquí sí que ha creado un nuevo adaptador para poder crear la conexión de los contenedores de Docker. Si yo quisiera eliminar estos contenedores, simplemente este adaptador de red, simplemente escribo Docker Network RM y el Network ID. A ver, que lo copié y se elimina automáticamente, ¿vale? En este caso no puedo eliminar, ¿vale? Ya si vuelvo a listar, ¿vale? Vemos que ya no aparece. Estos de aquí no puedo eliminarlos, ¿vale? Porque se crean por defecto en Docker. Eso si lo intentáis eliminar, os van a decir que no, ¿vale? Si quiero eliminar varios, pues también lo puedo hacer así, ¿vale? De hecho, ahora mismo, en este momento, no tenemos absolutamente nada de WordPress, ¿vale? Quería que entendierais un poco el funcionamiento de los contenedores y cómo podemos manejarlos, configurarlos, qué es una imagen, qué es un volumen y cómo podemos trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Así que nada, espero haberte ayudado. Ya sabéis, si tenéis cualquier tipo de duda podéis poner un comentario, estaré encantado de ayudaros y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!